En un bosque, un hombre sencillo sufrió un accidente. De repente fue encontrado por una manada de lobos amenazantes. Agachó la cabeza, seguro de que sería su fin. Pero lo que sucedió después lo emocionaría para siempre. Antes de descubrir este encantador relato, no olvides suscribirte al canal para más historias sobre animales. En un día tranquilo en el bosque, el cielo era de un azul profundo. Las hojas susurraban suavemente con la brisa y pequeños animales corrían entre los árboles. El aire estaba impregnado con el aroma de pinos y tierra húmeda, creando una atmósfera serena y acogedora. Entre los cazadores que recorrían el bosque ese día estaba Javier, un hombre de mediana edad con ojos atentos y pasos silenciosos. Mientras sus compañeros conversaban en voz baja, discutiendo estrategias de caza, Javier se mantenía alerta, sus sentidos aguzados por años de experiencia en el monte. Fue entonces cuando percibió algo diferente, un sonido que se destacaba del murmullo constante del bosque, un gemido débil y desesperado. Javier se detuvo inclinando la cabeza para escuchar mejor. ¿Oyeron eso? Kai preguntó a sus compañeros. Los otros cazadores se detuvieron por un momento escuchando. Después de unos segundos, uno de ellos se encogió de hombros. Debe ser solo el viento o algún animal pequeño. Sigamos, estamos perdiendo tiempo. Pero Javier no podía ignorar el sonido. Había algo en ese gemido que tocaba una fibra en su corazón. Sigan adelante, les dijo a los otros. Voy a ver qué es eso. Los encuentro más tarde en el campamento. Sus amigos protestaron brevemente, insistiendo en que estaba desperdiciando un buen día de caza. Déjalo, Javier. Sea lo que sea, probablemente no va a sobrevivir de todos modos, argumentó uno de ellos. Pero Javier estaba decidido. Con un gesto de cabeza, se alejó del grupo, dejándolos continuar la cacería sin él. Guiado por el gemido intermitente, Javier se alejó del sendero principal, adentrándose en un área más densa del bosque. Los sonidos lo llevaron a un pequeño barranco, cubierto de hojas caídas y ramas rotas. Fue allí, parcialmente oculto por la vegetación, donde Javier encontró la fuente de los gemidos. Era un cachorro de lobo, no más grande que un perro, de tamaño mediano. El animal estaba claramente herido, una de sus patas traseras doblada en un ángulo extraño. Sus ojos, de un dorado penetrante, estaban abiertos de miedo y dolor. Javier sintió que se le encogía el corazón. En todos sus años como cazador, nunca se había encontrado con una situación así. El cachorro estaba vulnerable, indefenso. Dejarlo allí sería condenarlo a una muerte segura, ya sea por hambre o por depredadores. Con cuidado, Javier se acercó al cachorro. El pequeño lobo intentó alejarse, pero el dolor en su pata se lo impidió. Javier habló suavemente, tratando de calmar al animal asustado. «Tranquilo, chiquito», murmuró. «No voy a lastimarte. Estoy aquí para ayudar». Lentamente, Javier extendió la mano, permitiendo que el cachorro oliera su aroma. El lobo, aún temblando, olfateó los dedos de Javier con cautela. Después de unos momentos tensos, el cachorro pareció relajarse un poco, como si entendiera que Javier no representaba una amenaza. Con movimientos cuidadosos, Javier levantó al cachorro en sus brazos. El animal era sorprendentemente ligero, su cuerpo delgado evidenciando que probablemente había estado solo durante algún tiempo. En ese momento, Javier tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No podía simplemente dejar al cachorro allí para morir. A pesar de ser un cazador, había algo en ese pequeño ser que despertaba su compasión. «Te voy a llevar a casa, chiquito», dijo Javier suavemente. «Vamos a curar esa pata y a poner algo de comida en ese estómago». Con el cachorro seguro en sus brazos, Javier comenzó el viaje de regreso. Sabía que sus compañeros de caza no entenderían su decisión. Cazadores salvando lobos no era algo que se veía todos los días. Pero Javier sentía que estaba haciendo lo correcto. Mientras caminaba por el bosque, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Javier miró al cachorro en sus brazos, notando cómo sus ojos dorados reflejaban los colores del cielo.
Todo va a estar bien, murmuró más para sí mismo que para el lobo. Prometo cuidarte. Y así, con pasos decididos, Javier se dirigió hacia su rancho, llevando consigo no solo a un cachorro de lobo herido, sino también el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites de la amistad, la lealtad y la comprensión entre el hombre y el animal. El camino de regreso al rancho pareció interminable para Javier. El peso del cachorro de lobo en sus brazos y la preocupación por su estado de salud hacían que cada paso fuera un desafío. Cuando finalmente avistó los contornos familiares de su propiedad, el sol ya se había puesto completo, dejando el cielo pintado con las primeras estrellas de la noche. Al llegar a casa, Javier fue recibido por los ladridos ansiosos de sus perros de caza. El olor del lobo los dejó agitados, pero una orden firme de Javier fue suficiente para calmarlos. Sabía que tendría que ser cuidadoso en los próximos días para evitar conflictos entre los perros y el nuevo huésped. Dentro de la casa, Javier improvisó rápidamente un lugar para el cachorro. Fue al granero y encontró un poco de heno limpio y una manta vieja, que usó para crear una cama improvisada en un rincón tranquilo de la cocina. Con cuidado, depositó al pequeño lobo en este nido acogedor. El cachorro, exhausto por el viaje y debilitado por sus heridas, apenas se movió cuando Javier lo colocó en la cama. Sus ojos dorados, antes tan vivos, ahora estaban entrecerrados de cansancio y dolor. «Aguanta, chiquito», murmuró Javier, acariciando suavemente la cabeza del animal. «Vamos a cuidarte». Javier pasó las siguientes horas cuidando del cachorro. Limpió cuidadosamente sus heridas con agua tibia y un paño limpio, aplicó un ungüento casero que guardaba para emergencias y con mucho cuidado inmovilizó la pata, herida usando tiras de tela. Durante todo el proceso, el cachorro permaneció sorprendentemente tranquilo, solo ocasionalmente soltando un gemido bajo de dolor. Javier le hablaba constantemente en voz suave, tratando de tranquilizarlo. Cuando terminó los cuidados médicos, Javier se dio cuenta de que el cachorro probablemente estaba hambriento. Fue a la despensa y tomó algunos trozos de carne seca, que guardaba para el invierno. Cortó la carne en pequeños pedazos y se la ofreció al lobo. Al principio el cachorro dudó, mirando la comida con desconfianza, pero el olor de la carne pronto venció su miedo y comenzó a comer ávidamente. Javier observaba, satisfecho, sintiendo que había tomado la decisión correcta al traer al animal a casa. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina en el rancho. Javier pasaba gran parte de su tiempo cuidando del cachorro, cambiando sus vendajes, alimentándolo y simplemente haciéndole compañía. Poco a poco, el pequeño lobo fue ganando fuerzas y su personalidad comenzó a revelarse. Era curioso e inteligente, sus ojos dorados siguiendo cada movimiento de Javier por la casa. A medida que se fue sintiendo más cómodo, comenzó a responder a la voz de Javier, a veces con un leve meneo de cola, otras con una mirada atenta. Una semana después de haberlo encontrado en el bosque, Javier decidió que era hora de darle un nombre al cachorro. Después de considerar varias opciones, eligió llamarlo Sombra, debido a su pelaje gris oscuro y su tendencia a seguir a Javier como una sombra. Con el paso del tiempo, Sombra se fue recuperando. Su pata herida comenzó a sanar y pronto estaba dando sus primeros pasos vacilantes por la cocina. Javier observaba con una mezcla de orgullo y preocupación, sabiendo que cuanto más fuerte se volviera Sombra, más difícil sería mantenerlo en la casa. Un mes después del rescate, Sombra ya estaba completamente recuperado. Ahora caminaba libremente por la casa y el patio, siempre bajo la atenta mirada de Javier. Los perros de caza, inicialmente hostiles, se habían acostumbrado a la presencia del lobo, aunque mantenían una distancia respetuosa. Fue en esta época cuando Javier comenzó a notar algo peculiar. Dondequiera que fuera en la propiedad, Sombra lo seguía. Si Javier iba a revisar las cercas, allí estaba Sombra trotando a su lado. Si iba al granero a alimentar a los animales, Sombra lo acompañaba, observando con curiosidad. El vínculo
Entre ellos se estaba volviendo cada vez más fuerte, trascendiendo la relación entre un hombre y una mascota. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el campo, se dio cuenta de que Sombra no estaba a la vista. Por un momento, sintió una punzada de preocupación. ¿Habría el cachorro finalmente atendido al llamado de la naturaleza y partido? Pero entonces, al volverse para regresar a casa, vio a Sombra sentado pacientemente en el borde del campo, esperándolo. El corazón de Javier se llenó de una emoción que no podía nombrar. Era más que afecto, más que simple apego. Era un vínculo profundo, una comprensión mutua que desafiaba la lógica. Esa noche, sentado en el porche con Sombra a sus pies, Javier reflexionó sobre el viaje que habían compartido hasta ese momento. El cachorro asustado y herido que había encontrado en el bosque se había transformado en un compañero leal y confiado. «Realmente eres especial, ¿verdad?», murmuró Javier, rascando las orejas de Sombra. El lobo levantó la cabeza, sus ojos dorados encontrándose con los de Javier con una intensidad que parecía casi humana. En ese momento, Javier entendió que, por más que hubiera salvado a Sombra aquel día en el bosque, el lobo también lo había salvado a él de cierta manera. Había traído un nuevo propósito a su vida, una conexión con la naturaleza que él, como cazador, nunca había esperado experimentar. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno y los suaves sonidos de la noche los envolvían, Javier hizo una promesa silenciosa. Cuidaría de Sombra, lo protegería, y cuando llegara el momento, haría lo que fuera mejor para él, incluso si eso significaba dejarlo partir. Pero, por ahora, en esa noche tranquila, hombre y lobo descansaban lado a lado, unidos por un lazo que ninguno de ellos comprendía completamente, pero que ambos sabían que era precioso y raro. Los meses pasaron y Sombra creció rápidamente. El pequeño cachorro que Javier había rescatado ahora era un lobo joven, fuerte y lleno de energía. Su pelaje gris oscuro brillaba de salud, y sus ojos dorados mantenían la intensidad que había cautivado a Javier desde el primer día. A medida que Sombra crecía, Javier enfrentaba nuevos desafíos. El instinto natural del lobo comenzaba a manifestarse con más fuerza, y Javier sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre permitir que Sombra expresara su naturaleza salvaje y mantenerlo seguro en el rancho. Una mañana, Javier decidió que era hora de darle a Sombra la oportunidad de explorar más allá de los límites de la propiedad. Con el corazón un poco apretado, llevó al lobo hasta el borde del bosque. «Ve, Sombra», dijo Javier suavemente, haciendo un gesto hacia los árboles. «Eres libre de explorar si quieres». Sombra miró a Javier, luego al bosque. Por un momento, pareció dudar, sus instintos salvajes luchando contra el vínculo que había formado con el hombre. Entonces, para sorpresa y secreto alivio de Javier, Sombra dio algunos pasos hacia el bosque, pero pronto volvió al lado del cazador. Javier sonrió acariciando la cabeza del lobo. «Está bien, amigo, volvamos a casa». Esta escena se repitió varias veces en las semanas siguientes. Javier llevaba a Sombra al bosque, dándole la oportunidad de partir. Cada vez, el lobo exploraba un poco más, a veces quedándose fuera de 1100 de vista durante horas. Pero invariablemente al final del día, Sombra regresaba al rancho. La insistencia del animal en permanecer al lado de Javier era una prueba de la profundidad de su lealtad. Poco a poco, el cazador comenzó a aceptar que Sombra lo había elegido como su familia, desafiando las expectativas de la naturaleza. Sin embargo, la vida en el rancho no siempre era fácil. Los otros animales, especialmente las gallinas, aún se mostraban nerviosos en presencia de Sombra. Javier tenía que estar constantemente vigilante para asegurarse de que el instinto depredador del lobo no se sobrepusiera al entrenamiento que él trataba de inculcarle. Una tarde, mientras Javier trabajaba en el campo, escuchó un alboroto proveniente del gallinero. Corrió hacia allá, temiendo lo peor. Para su alivio encontró a Sombra sentado tranquilamente fuera del gallinero, observando a las gallinas agitadas, pero sin hacer ningún movimiento para atacarlas.
Buen chico, Sombra, elogió Javier, sintiéndose orgulloso del autocontrol del lobo. Era una prueba más de cómo Sombra se estaba adaptando a la vida en el rancho, equilibrando su naturaleza salvaje con el respeto por los límites establecidos por Javier. Conforme pasaban los días, Javier y Sombra caían en una rutina cómoda. Trabajaban juntos en el rancho, con Sombra ayudando a reunir el ganado y mantener alejados a los depredadores. Por las noches se sentaban en el porche, observando la puesta de sol, un momento de paz que ambos parecían apreciar igualmente. Sin embargo, Javier no podía ignorar la realidad de que Sombra era un animal salvaje. A veces, especialmente en las noches de luna llena, oía al lobo aullar, un sonido melancólico que resonaba por la propiedad. En esos momentos, Javier se preguntaba si estaba siendo justo al mantener a Sombra en el rancho, lejos de su verdadera naturaleza. Un día, mientras caminaban por el bosque, encontraron huellas de otros lobos. Sombra se mostró visiblemente agitado, olfateando el aire y las marcas en el suelo con intensidad. Javier observó, sintiendo una mezcla de aprensión y tristeza. Sabía que llegaría el día en que tendría que tomar una decisión difícil sobre el futuro de Sombra. Esa noche, sentado en el porche con Sombra a su lado, Javier reflexionó sobre todo lo que habían pasado juntos. El lobo se había convertido en mucho más que una mascota. Era un amigo, un compañero, una parte integral de su vida. «¿Qué vamos a hacer, Sombra?», murmuró Javier, rascando las orejas del lobo. Sombra lo miró, sus ojos dorados llenos de confianza y afecto. Javier sabía que, eventualmente, tendría que dar a Sombra la oportunidad de elegir su propio camino. Pero por ahora, se permitió disfrutar de la compañía del lobo, agradecido por el vínculo único que habían formado. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, Javier hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera mejor para Sombra, incluso si eso significaba dejarlo partir un día. Pero hasta entonces continuaría cuidándolo, protegiéndolo y aprendiendo de él. Y así, hombre y lobo, se durmieron bajo el cielo estrellado, unidos por un lazo de amistad y confianza que desafiaba la lógica, pero que era más fuerte y verdadero de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los meses pasaron, y la vida en el rancho de 1900 Javier siguió su curso tranquilo, con Sombra como una presencia constante y reconfortante. El vínculo entre hombre y lobo se había fortalecido aún más, solidificando una confianza mutua que parecía inquebrantable. Sin embargo, la paz se rompió en una noche fatídica. Javier fue despertado por un alboroto proveniente del gallinero. El sonido de gallinas en pánico y el batir frenético de alas llenaban el aire nocturno. Saltando de la cama, Javier corrió hacia afuera, su corazón latiendo aceleradamente en el pecho. Al llegar al gallinero, Javier se encontró con una escena de destrucción que hizo que se le helara la sangre. Todas sus gallinas habían sido atacadas y muertas. Plumas ensangrentadas cubrían el suelo, y el olor metálico de la sangre flotaba en el aire. El corazón de Javier se hundió. Su primer pensamiento fue para Sombra. A pesar del vínculo entre ellos, Javier sabía que el instinto depredador de un lobo era fuerte. ¿Habría Sombra finalmente cedido a su naturaleza salvaje? La sospecha dolía, pero Javier no podía ignorarla. Sombra era, después de todo, un depredador natural. Sin embargo, sin pruebas concretas, Javier decidió no sacar conclusiones precipitadas. Amaba a Sombra y confiaba en él, pero sabía que necesitaba estar atento. Mirando alrededor, Javier no vio señal de Sombra. El lobo generalmente dormía cerca de la casa, pero esa noche no estaba en ningún lugar a la vista. Esto solo aumentó las sospechas de Javier, aunque su corazón se negaba a creer que Sombra pudiera haber hecho algo así. Determinado a descubrir la verdad, Javier decidió montar guardia la noche siguiente. Reconstruyó el gallinero lo mejor que pudo durante el día, colocando a las pocas gallinas sobrevivientes de vuelta en el lugar. Por la noche, se escondió cerca del gallinero reconstruido, esperando que el culpable volviera a la escena del crimen. Las horas pasaron lentamente.
Javier luchaba contra el sueño, sus ojos atentos a cualquier movimiento. Sombra había regresado durante el día, actuando normalmente, lo que solo confundía más a Javier. El lobo ahora dormía cerca de la casa, aparentemente ajeno a la vigilia de su amigo humano. Fue entonces cuando Javier lo vio, una pequeña forma ágil moviéndose entre las sombras. No era Sombra, sino una comadreja, conocida por su ferocidad y habilidad para cazar aves. El pequeño depredador se movía silenciosamente hacia el gallinero, sus ojos brillando en la oscuridad. Antes de que Javier pudiera reaccionar, un borrón gris pasó junto a él como un relámpago. Era Sombra, que también había percibido la presencia del intruso. El lobo se lanzó contra la comadreja, determinado a proteger la propiedad de Javier. La pelea que siguió fue intensa. La comadreja, aunque más pequeña, era ágil y feroz. Sombra usaba su fuerza y tamaño a su favor, pero la comadreja no cedía fácilmente. Javier observaba, maravillado por el coraje y la lealtad de Sombra. Finalmente, después de varios minutos de combate, Sombra logró ahuyentar a la comadreja. El pequeño depredador huyó hacia el bosque, derrotado. Sombra, exhausto y herido, cayó al suelo jadeante. Javier corrió al lado de su amigo, el corazón rebosante de emoción. Su sospecha inicial había sido injusta, y ahora veía claramente la verdadera naturaleza de Sombra, no solo un animal salvaje, sino un protector leal y valiente. Con cuidado, Javier llevó a Sombra dentro de la casa. Pasó la noche cuidando las heridas del lobo, limpiando y vendando los cortes dejados por las garras afiladas de la comadreja. Durante todo el proceso, Sombra permaneció dócil, confiando completamente en Javier. Mientras cuidaba a Sombra, Javier reflexionaba sobre el vínculo extraordinario que habían formado. Un cazador y un lobo, dos criaturas que deberían ser naturalmente opuestas, se habían convertido en una familia improbable. «Eres mucho más de lo que podría haber imaginado, amigo mío», murmuró Javier, acariciando suavemente la cabeza de Moisés. «Sombra». El lobo lo miró, sus ojos dorados llenos de una comprensión que parecía trascender las barreras entre especies. Esa noche, mientras Sombra dormía a los pies de su cama, Javier hizo una promesa silenciosa. Protegería a Sombra con la misma ferocidad con la que el lobo había protegido su rancho. Juntos, enfrentarían cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Y así, bajo el techo de la pequeña casa en el rancho, hombre y lobo descansaban, unidos por un lazo de lealtad y amor que desafiaba la lógica, pero que era más fuerte y verdadero de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Los meses que siguieron al incidente con la comadreja trajeron una nueva dinámica a la vida de Javier y Sombra. El vínculo entre ellos, ya fuerte, se había profundizado aún más. Sombra era ahora no solo un compañero, sino un guardián del rancho, siempre alerta ante cualquier amenaza. Sin embargo, a medida que Sombra entraba en la madurez plena, Javier comenzó a notar cambios sutiles en su comportamiento. El lobo pasaba más tiempo observando el bosque, sus ojos dorados fijos en el horizonte verde, con una intensidad que Javier no podía ignorar. A veces, en las noches de luna llena, Sombra aullaba, un sonido melancólico que resonaba por la propiedad, llamando a algo que Javier no podía proporcionar. Javier sabía en su corazón que se acercaba el momento de tomar una decisión difícil. Por más que amara a Sombra, por más que valorara su compañía, entendía que no podía negar la verdadera naturaleza del animal. Sombra era, por encima de todo, una criatura salvaje, nacida para correr libre en las vastas extensiones del bosque. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a dorarse y el aire llevaba el primer frescor del invierno que se acercaba, Javier decidió que era hora de dejar partir a Sombra de verdad. Con el corazón pesado, se preparó para un último viaje con su fiel compañero. Javier llevó a Sombra a una parte remota del bosque, mucho más allá de los límites familiares de sus caminatas anteriores. Era un lugar salvaje e intacto, ideal para que un lobo viviera en libertad. Durante todo el camino, Javier hablaba suavemente con Sombra, como si tratara de explicar sus acciones.
Es lo mejor para ti, amigo mío, murmuraba, más para sí mismo que para el lobo. Necesitas estar con los tuyos, vivir la vida para la que naciste. Al llegar a un claro rodeado de árboles antiguos, Javier se detuvo. Era el momento. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló al lado de Sombra, abrazándolo una última vez. «Ve, Sombra», dijo Javier, su voz quebrada por la emoción. «Eres libre ahora. Vive la vida que debes vivir». Sombra miró a Javier, sus ojos dorados pareciendo entender el peso del momento. Durante un largo instante, hombre y lobo se miraron, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Entonces, lentamente, Sombra se volvió y dio algunos pasos hacia el bosque denso. En el borde del claro, Sombra se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Javier forzó una sonrisa a través de las lágrimas, haciendo un gesto de despedida. Con una última mirada, Sombra desapareció entre los árboles, dejando a Javier solo con sus recuerdos y el dolor de la separación. El camino de regreso al rancho fue el más solitario que Javier había recorrido jamás. Cada paso parecía más pesado que el anterior, el silencio del bosque haciendo eco de la ausencia de Sombra a su lado. Al llegar a casa, la realidad de la partida de Sombra lo golpeó con toda su fuerza. El rancho parecía extrañamente vacío, cada rincón recordándole al amigo que se había ido. Javier se encontró llamando a Sombra varias veces, solo para recordar, con un nudo en la garganta, que el lobo ya no estaba allí. En los días que siguieron, Javier luchó por adaptarse a la vida sin Sombra. El trabajo en el rancho continuaba, pero faltaba la alegría y el compañerismo que el lobo traía. Por las noches, sentado solo en el porche, Javier se preguntaba dónde estaría Sombra, si estaba seguro, si había encontrado una nueva familia entre los lobos salvajes. A pesar de la tristeza, Javier sabía que había hecho lo correcto. Sombra merecía la oportunidad de vivir como un lobo verdadero, de experimentar la libertad de la vida salvaje. Pero eso no hacía la separación menos dolorosa. A medida que las semanas se convertían en meses, Javier gradualmente encontró una nueva rutina. El vacío dejado por Sombra nunca se llenó completamente, pero el dolor de la pérdida fue lentamente reemplazado por una sensación de gratitud por los años que habían compartido. En noches claras, cuando la luna estaba llena, Javier a veces oía aullidos distantes provenientes del bosque. Le gustaba imaginar que uno de esos aullidos pertenecía a Sombra, un recordatorio del amigo que había cambiado su vida de tantas maneras. Y así, mientras la vida en el rancho seguía su curso, Javier llevaba consigo los recuerdos de su amistad con Sombra, un tesoro que el tiempo no podía borrar. La historia del cazador y el lobo había llegado a su fin, pero su impacto continuaría resonando en los años venideros. 2 años pasaron desde que Javier dejó a Sombra en el bosque. La vida en el rancho había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo y solitario, pero no menos significativo. Javier continuaba su trabajo diario, cuidando de los animales, plantando y cosechando, siempre con el recuerdo de Sombra como una presencia silenciosa en sus pensamientos. Las estaciones iban y venían, trayendo cambios al paisaje alrededor de la Miriameses rancho. Javier notó que, desde la partida de Sombra, su relación con la naturaleza se había transformado. Cazaba menos ahora, prefiriendo observar y apreciar a los animales del bosque desde lejos. Las lecciones de compasión y respeto que había aprendido con Sombra habían dejado una marca profunda en su alma. En una tarde fría de invierno, Javier estaba en el bosque cortando leña para la estufa. El aire estaba helado y nítido, y la nieve cubría el suelo con un manto blanco y silencioso. Los sonidos de su hacha resonaban entre los árboles, rompiendo la quietud del bosque invernal. Concentrado en su tarea, Javier no se dio cuenta de que uno de los árboles que cortaba se estaba inclinando en la dirección equivocada. Con un estruendo ensordecedor el árbol cayó y Javier no fue lo suficientemente rápido para apartarse por completo. El tronco pesado golpeó su pierna. Concentrado en su tarea,
Javier no se dio cuenta de que uno de los árboles que cortaba se estaba inclinando en la dirección equivocada. Con un estruendo ensordecedor, el árbol cayó y Javier no fue lo suficientemente rápido para apartarse por completo. El tronco pesado golpeó su pierna, atrapándolo contra el suelo helado. El dolor era intenso, y Javier pronto se dio cuenta de la gravedad de su situación. Estaba solo, lejos de casa, atrapado bajo un árbol demasiado pesado para que pudiera moverlo solo. Gritó pidiendo ayuda, pero sabía que estaba demasiado lejos para que alguien lo escuchara. Las horas pasaron lentamente. El frío comenzó a filtrarse en sus huesos, y Javier sentía que sus fuerzas disminuían. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo y naranja, empezó a perder las esperanzas. Pensó en Sombra, preguntándose si el lobo estaba bien, si había encontrado una nueva familia en la vastedad del bosque. La oscuridad comenzó a caer, y con ella vino un silencio opresivo. Javier luchaba por mantenerse consciente, sabiendo que quedarse dormido en el frío podría ser fatal. Fue entonces cuando escuchó algo, un sonido distante, casi imperceptible al principio, pero que fue haciéndose más fuerte. El sonido de patas corriendo sobre la nieve, acompañado por gruñidos bajos, llenó el aire. El corazón de Javier se aceleró. ¿Serían lobos? La idea que una vez lo habría llenado de miedo, ahora traía una extraña sensación de esperanza. De repente, aparecieron. Una manada de lobos emergió de las sombras del bosque, sus ojos brillando en la tenue luz del crepúsculo. Javier contuvo la respiración, inseguro sobre qué esperar, y entonces lo vio. Entre los lobos había una figura familiar, más grande y fuerte de lo que Javier recordaba, pero con los mismos ojos dorados penetrantes que conocía tan bien. Era Sombra. El lobo se acercó rápidamente, reconociendo a Javier de inmediato. Sin dudar, comenzó a cavar en la nieve alrededor del tronco caído, como si entendiera exactamente lo que necesitaba hacerse. Para sorpresa de Javier, los otros lobos siguieron el ejemplo, usando sus fuertes patas para apartar la nieve y la tierra. Javier observaba, maravillado, mientras la manada trabajaba al unísono. Era como si Sombra estuviera liderando a los otros, guiándolos en un esfuerzo conjunto para ayudar a su antiguo amigo humano. Con un esfuerzo increíble, la manada logró mover el tronco lo suficiente para que Javier pudiera liberarse. Temblando de frío y emoción, se arrastró lejos del árbol caído, apenas creyendo lo que acababa de suceder. Sombra se acercó, tocando suavemente su hocico contra el rostro de Javier. El calor de su cuerpo era reconfortante, trayendo de vuelta recuerdos de los años que habían compartido. Javier abrazó al lobo, lágrimas de gratitud y alivio corriendo por su rostro. «Gracias, mi viejo amigo», susurró. «Me has salvado». Lentamente, con la ayuda de Sombra, Javier logró ponerse de pie. Su pierna dolía terriblemente, pero estaba vivo, salvado por la intervención improbable de su antiguo compañero y su nueva familia. La manada acompañó a Javier en su viaje de regreso a casa, Sombra siempre a su lado, ofreciendo apoyo cuando él tropezaba. A medida que se acercaban al rancho, Javier sintió una mezcla de emociones: alivio por estar en casa, gratitud por la ayuda inesperada y una profunda admiración por la lealtad de Sombra. Llegando al borde de la propiedad, los otros lobos comenzaron a alejarse, desapareciendo silenciosamente en el bosque. Al final, solo Sombra permaneció, sus ojos dorados fijos en Javier. Hombre y lobo se miraron por un largo momento, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Javier sabía que este era otro adiós, tal vez el último, pero esta vez no había tristeza, solo una profunda sensación de gratitud y comprensión mutua. «Ve, Sombra», dijo Javier suavemente, «tu familia te necesita». Sombra miró a Javier, una última vez, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso de despedida y afecto. Luego, con una última mirada al rancho que una vez fue su hogar, se dio la vuelta y desapareció en el bosque, regresando a la vida salvaje que ahora era verdaderamente suya.
Javier se quedó parado por un largo momento, observando el punto donde Sombra había desaparecido. Su corazón estaba lleno de una mezcla de alegría y tristeza, gratitud y añoranza. En ese momento, entendió verdaderamente el poder de la amistad y la lealtad, y cómo el amor puede trascender las barreras entre especies. En los días que siguieron al rescate, Javier se recuperaba lentamente en su casa. Su pierna, aunque lastimada, no estaba rota, un milagro considerando el peso del árbol que había caído sobre él. Mientras descansaba, tenía mucho tiempo para reflexionar sobre el extraordinario evento que había vivido. La llegada inesperada de Sombra y su manada en el momento exacto en que Javier más necesitaba ayuda parecía algo salido de un cuento de hadas. Sin embargo, el dolor en su pierna y los vívidos recuerdos del rescate eran pruebas innegables de la realidad de lo ocurrido. Javier pasó horas recordando cada detalle de aquella noche, el sonido de los lobos acercándose, la visión de Sombra emergiendo de las sombras, la increíble coordinación de la manada trabajando para liberarlo. Cada recuerdo reforzaba la profundidad del vínculo que él y Sombra habían compartido, un vínculo que aparentemente había resistido el tiempo y la distancia. A medida que su pierna sanaba, Javier comenzó a hacer cambios en su vida. La experiencia, de casi muerte, y el reencuentro con Sombra habían despertado en él una nueva perspectiva. Decidió reducir significativamente sus actividades de caza, enfocándose más en la agricultura y la cría de animales domésticos. Además, Javier comenzó a involucrarse más activamente en la conservación del bosque local. Se puso en contacto con grupos ambientalistas de la región, ofreciendo su propiedad como un lugar seguro para la observación de la vida silvestre. Su experiencia única con Sombra le daba una perspectiva valiosa sobre la coexistencia entre humanos y animales salvajes. Una tarde, mientras caminaba por el borde de su propiedad, Javier avistó algo que hizo que su corazón saltara. En la distancia, parcialmente oculto por los árboles, había un lobo. Por un momento, pensó que podría ser Sombra, pero pronto se dio cuenta de que este animal era más pequeño, más joven. El lobo lo observó por unos instantes antes de desaparecer en el bosque. Javier se quedó quieto, maravillado por el encuentro. ¿Sería posible que este fuera uno de los cachorros de Sombra? La idea de que el linaje de su viejo amigo pudiera estar prosperando en el bosque lo llenó de una alegría profunda. En los meses siguientes, Javier tuvo más vislumbres de lobos en la periferia de su propiedad. Nunca se acercó lo suficiente para estar seguro si Sombra estaba entre ellos, pero la simple presencia de los lobos era reconfortante. Era como si el bosque le estuviera diciendo que Sombra estaba bien, viviendo la vida para la cual había nacido. Con el tiempo, la historia de Javier y Sombra comenzó a difundirse. Vecinos y habitantes del pueblo cercano venían al rancho para escuchar a Javier contar sobre su amistad con el lobo y el increíble rescate. Muchos se mostraban escépticos al principio, pero algo en la sinceridad de Javier y la pasión con la que hablaba terminaba convenciendo incluso a los más incrédulos. La historia se convirtió en una especie de leyenda local, un cuento de amistad improbable y lealtad duradera que se transmitía de generación en generación. Los niños de la región crecían escuchando sobre el cazador y el lobo que se hicieron amigos, aprendiendo valiosas lecciones sobre compasión, respeto por la naturaleza y el poder del vínculo entre diferentes especies. Para Javier, cada vez que contaba su historia, era una oportunidad de honrar la memoria de Sombra y promover una mayor comprensión y respeto por los lobos y la vida silvestre en general. Se convirtió en un apasionado defensor de la conservación, utilizando su experiencia personal para educar e inspirar a otros. A medida que pasaban los años, Javier envejeció, pero nunca perdió el brillo en los ojos cuando hablaba de Sombra. En noches claras, aún le gustaba sentarse en el porche, mirando hacia el bosque y recordando los días en que un lobo era su compañero constante. Y a veces, cuando la luna estaba llena y el viento soplaba en la dirección correcta, Javier podía jurar que oía un aullido distante,
un sonido que hacía que su corazón se llenara de una alegría agridulce y lo llevaba de vuelta, por un momento, a los días en que él y Sombra corrían juntos bajo el dosel del bosque. Los años pasaron, y Javier, ahora un hombre de cabellos blancos y pasos más lentos, continuaba viviendo en su rancho al borde del bosque. Aunque su fuerza física había disminuido con la edad, sus ojos aún brillaban con la misma intensidad cuando hablaba de Sombra y las aventuras que habían compartido. La historia de Javier y Sombra se había convertido en mucho más que una simple leyenda local. Inspirados por su relato, conservacionistas e investigadores habían iniciado estudios sobre la inteligencia y el comportamiento social de los lobos. La región alrededor del rancho de Javier había sido declarada área de protección ambiental, garantizando un hábitat seguro para los lobos y otras especies silvestres. En una tarde soleada de primavera, Javier recibió una visita especial. Era Ana, una joven bióloga, que estaba realizando un estudio sobre la población de lobos en el área. Ella había escuchado la historia de Javier innumerables veces durante su infancia y ahora estaba ansiosa por escuchar los detalles directamente de la fuente. Sentados en el porche, con tazas de café humeante en las manos, Javier compartió su historia una vez más. Habló sobre el día en que encontró a Sombra, sobre los años que pasaron juntos, la difícil decisión de dejarlo partir y el milagroso rescate años después. Ana escuchaba atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. Cuando Javier terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Señor Javier», dijo, «su historia es increíble, pero tengo algo que contarle que puede interesarle». La joven bióloga explicó que su equipo había identificado un linaje único de lobos en la región. Estos lobos exhibían comportamientos inusuales, incluyendo una tolerancia atípicamente alta a la presencia humana y estrategias de caza más sofisticadas de lo normal. «Creemos», continuó Ana, su voz temblando de emoción, «que estos lobos podrían ser descendientes de Sombra. Su interacción con usted parece haber influido no solo en su comportamiento, sino posiblemente incluso en su genética». Javier permaneció en silencio por un momento, asimilando la información. La idea de que el legado de Sombra continuara vivo en el bosque, no solo como una historia, sino en la propia naturaleza de los lobos de la región, era casi demasiado para comprender. «Hay una cosa más», dijo Ana, sacando algo de su mochila. Era una fotografía, capturada por una de las cámaras automáticas que su equipo había instalado en el bosque. La imagen mostraba un lobo majestuoso, de pelaje gris plateado y ojos de un dorado intenso, parado en el borde de un claro. Al fondo, parcialmente visible, estaba el rancho de Javier. «No podemos estar seguros», dijo Ana suavemente, «pero por la edad estimada y la ubicación, bueno, creemos que este podría ser el propio Sombra». Las manos de Javier temblaron al sostener la fotografía. Miró fijamente la imagen del lobo, su corazón latiendo fuertemente en el pecho. Incluso después de tantos años, reconocería esos ojos en cualquier lugar. «Es él», susurró Javier, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «Mi viejo amigo todavía anda por aquí». Esa noche, después de que Ana se hubiera ido con Sinsis la promesa de mantener a Javier informado sobre sus descubrimientos, el anciano se sentó en su porche como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. El aire parecía cargado de una energía especial, una sensación de expectativa. Cuando la luna llena surgió en el horizonte, bañando el bosque con su luz plateada, Javier lo escuchó. Un aullido largo y melódico, más cercano que cualquiera que hubiera oído en años. Fue seguido por otro y luego otro, hasta que todo el bosque parecía vibrar con la música de los lobos. Javier cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. En su mente podía ver a Sombra, corriendo libre con su manada, fuerte y salvaje como siempre debió haber sido. Y aunque estaban separados, Javier sabía que el vínculo entre ellos permanecía, tan fuerte como siempre había sido. Sonriendo, abrió los ojos y miró hacia el bosque oscurecido. «Corre libre, mi amigo», susurró a la noche. «Corre libre y sé feliz».
Y así, bajo el cielo estrellado, con el eco de los aullidos de los lobos de fondo, Javier sintió una profunda paz. Su viaje con Sombra había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Y aunque sus caminos se habían separado, el impacto de su amistad continuaba resonando a través del bosque, tocando vidas e inspirando corazones. El legado de Javier y Sombra vivía no solo en las historias contadas alrededor de las fogatas o en los estudios científicos, sino en la propia esencia del bosque y sus habitantes. El legado de Javier y Sombra vivía no solo en las historias contadas alrededor de las fogatas o en los estudios científicos, sino en la propia esencia del bosque y sus habitantes. Era un testimonio del poder del amor, la compasión y la conexión entre todas las criaturas vivas. Mientras la noche avanzaba y los aullidos lentamente disminuían, Javier se levantó de su silla, sintiéndose más ligero que en años. Sabía que cuando llegara su momento, partiría en paz sabiendo que su historia, la historia de un hombre y un lobo que desafiaron las expectativas y cambiaron el mundo a su alrededor, continuaría inspirando a generaciones futuras. Con una última mirada al bosque bañado por la luz de la luna, Javier entró en casa, llevando consigo la certeza de que algunos lazos son verdaderamente eternos, trascendiendo el tiempo, la distancia e incluso las barreras entre especies. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Javier y Sombra haya tocado sus corazones tanto como tocó los nuestros. Esta historia nos recuerda el poder transformador de la compasión y la profunda conexión que podemos tener con la naturaleza. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras sobre la relación entre humanos y animales. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa resonó en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dar me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de la vida. También queremos escucharlos. Compartan en los comentarios sus propias experiencias de conexión con la naturaleza o con animales. Sus historias pueden inspirar a otros y mantener vivo el espíritu de Javier y Sombra. Recuerden, cada uno de nosotros tiene el poder de hacer la diferencia, de crear lazos inesperados y de proteger el mundo natural que nos rodea. Hasta la próxima historia. Mantengan sus corazones abiertos y sus oídos atentos a los llamados de la naturaleza. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje.